Pero esto tengo que empezar yo. No. ¿Empiezas tú? Empiezo No, yo. empiezas tú. Pero si todavía no entra la música. ¿Empiezas tú? Empiezo yo. ¿Empiezas tú? Empiezo yo. Cuelga tú. No, tú. Por favor, Elena Blanco y Gonzalo Oñoro, acudan a consulta, gracias. Aquí comienza Sin Cita Previa, con dos pediatras en casa, un podcast de Adeslas. Estamos seguros que la gran mayoría de los que estáis escuchando este podcast habréis pasado la varicela cuando erais pequeños y otros cuantos tendréis cada cierto tiempo un herpes en el labio. Estas dos infecciones están provocadas por virus pertenecientes a la familia herpes virus y tienen sus peculiaridades en la infancia. Porque, ¿cómo se manifiesta el virus del herpes cuando un niño se contagia por primera vez? ¿Hay alguna forma de que mi hijo no tenga tantos herpes en los labios? ¿Sirve de algo si le pongo aciclovir en crema? ¿Y la varicela? ¿Sigue existiendo o se ha erradicado ya con la vacuna? ¿Y qué es eso de la culebrilla de lo que habla mi abuela? ¿También se pueden tener en los niños? Está a punto de comenzar un nuevo episodio de Sin Cita Previa en el que os contamos todo lo que tenéis que saber sobre los herpes y la varicela en la infancia. Así que ajustaos bien los auriculares porque empezamos. Bienvenidos una semana más, ya estamos aquí, como todos los jueves, aunque esto a lo mejor lo estás escuchando otro día, la magia de la temporalidad, Elena, de los podcasts. Un martes a las 3 de la mañana porque el niño no se duerme. O un miércoles cuando están planchando la ropa. La verdad es que molaría mogollón saber cómo nos escucha la gente. Yo los podcasts los escucho en el coche. Cuando voy a por los niños o de camino al trabajo. Porque pasas mucho tiempo en el coche. Efectivamente. Ese es el problema. ¿Tú cómo los escuchas? También, así, haciendo deporte todos los días. Muy bien, muy bien. De 6 a 7 de la mañana. Que estamos aquí en Sin Cita Previa, el podcast de Adeslas. Ya sabéis que hablamos de salud infantil, para que os enteréis de todas las cosas que tenéis que tener en cuenta para la infancia y acordaros de recomendarnos para que toda esa gente que no nos conozca pues llegue a este podcast, que la verdad es que no es porque lo digamos nosotros, pero es maravilloso. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Elena? Bueno, pues vamos a hablar de los herpes, las calenturas, la varicela, la culebrilla. Bueno, todos son formas en las que se manifiesta esta enfermedad por este virus. Bueno, y otros, pero estos que son, pues que habitan con nosotros, que son nuestros amigos, que se alojan en nuestro cuerpo y de toda la expresión de enfermedades que pueden producir. Que son los virus de la familia Herpesviridae. Hay muchos, hay creo que más de 7, pero hoy vamos a hablar típica de 3 en concreto, que son el virus herpes tipo 1, el herpes virus tipo 2 y el herpes tipo 3, que es el de la varicela zoster, ¿no? Que es la subfamilia alfa de la familia Herpesviridae. Eso es. Yo la verdad es que me he hecho un máster de virología gracias a este podcast. Y aún así nos podremos equivocar porque esto de los virus siempre de la micro es muy complicada. Pero bueno, vamos a ir a contaros estos de los virus herpes 1, 2 y 3. ¿Vale? Eso, son infecciones que son muy frecuentes en la infancia y que no son tan frecuentes en la edad adulta con peculiaridades. O sea, al final sí que es verdad que luego veremos que para la varicela hay vacuna, pero cuando un niño normalmente, cuando una persona se contagia tanto del virus del herpes simple, que es el que te dará luego herpes labiales, o de la varicela, es de pequeño. Y luego, de forma recurrente, pues se puede manifestar de cuando seamos mayores. Y además hemos traído aquí a 2 personas que han pasado por la varicela, que han pasado por los herpes, para que nos den su opinión de primera mano. ¿Qué tal, Elena? ¿Tú has tenido herpes y varicela? Sí, bueno, yo... ¿Que eres la misma que presenta el podcast? Muy bien. Sí, porque yo he sido infante. Lactante y luego infante y luego adolescente también. Y Gonzalo, ¿tú has pasado la varicela? Sí, yo también, gracias por invitarme. Yo también he pasado el herpes y la varicela, así que bueno, también nos daremos... ¿Te salen herpes? Me salen herpes cada cierto tiempo con relativa frecuencia y yo pasé la varicela de pequeño, que tengo el recuerdo, que creo que el otro día hablábamos que tú no te acordabas de cuándo la habías pasado. ¿Y las marcas? Que hay gente que tiene sus marquitas. Que tiene muchas marcas, efectivamente. Pero vamos a empezar. A ver, aunque son de la misma familia, son enfermedades diferentes. Tienen muchas características en común, obviamente porque son de la misma familia. Pero vamos a hablar en esta primera parte de los herpes de los labios, que son los que están las calenturas que dice la gente, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar primero Hay una cosa, Elena, que es muy freaking, que ya lo sé, que a mí me encanta cuando hago este tipo de episodios, que lo busco y es de dónde vienen las palabras, ¿no? Porque digo, claro, herpes, ¿de dónde viene herpes? La palabra herpes. Pues bueno, resulta que la etimología de la palabra herpes viene del griego herpein,
que creo que significa reptar serpiente, ¿vale? O sea que cuando hablemos luego de la culebrilla que dicen viene del griego. Pero no, y que tiene su sentido, porque cuando veamos por qué el zóster, que es como se manifiesta la varicela en personas adultas de forma recurrente, hace como ese recorrido como si estuviera reptando a través de algo. Bueno, ¿vale? Eso decía mi abuela, ya me ha salido la culebrilla. La culebrilla, eso es. O sea, y en el fondo, aunque una culebrilla muy pequeñita, cuando tienes una calentura en el labio que a veces se extiende un poco para arriba, también es un poco lo mismo, ¿no? Como que la lesión va reptando para arriba. Pues para que ya podéis bajar al parque y dar vuestra dosis de friquismo semanal a los padres y las madres que bajan con otros niños, pues ahí está. Herpes viene de la palabra reptar o serpiente, aunque no tiene nada que ver con este tipo de animales. Vale, hemos dicho que vamos a hablar de dos tipos de infecciones, las calenturas o los herpes de los labios y la varicela. Vamos a empezar por la varicela, porque aunque tienen cosas en común, porque son de la misma familia, en el fondo son dos enfermedades diferentes. A ver, el virus de la varicela zoster es el virus herpes humano tipo 3, que es de la subfamilia alfa de los herpes viridae. ¿Habéis cogido apuntes? Sí, daba igual. Esto es como olvidado rey Gudú, ¿no? Que tiene aquí todo el árbol genealógico. Bueno, pues aparte de esto, claro, esta se llama varicela zoster porque puede producir tanto la varicela, que es la primoinfección por este virus. ¿Primoinfección? Primera infección. Eso es, la primera vez. Y cuando se recurre o reactiva en forma de zoster. Entonces, este término varicela, que es muy bonito, que en inglés se dice chickenpox, que también me parece bastante bonito. No, de hecho, a mí me gusta casi más chickenpox. A ver, no, varicela tiene su explicación, que ahora la vemos, pero chickenpox es picaduras de gallina. Granos de pollo. Eso, a mí granos de pollo, pero como si te hubiera dado en los picotazos, ¿no? Tiene como sentido. Claro, a ver, nosotros como es un lenguaje latino, ¿no? Pues claro, proviene este nombre. No tenemos el chickenpox, tenemos la varicela, que ya es un término del siglo XVIII de variola, que es del latín varus, que significa barro o pústula, pox, aquí lo tenemos, y el diminutivo de ella, que era una viruelita. ¿No? De la enfermedad de la viruela, pues la viruela en pequeño. Claro, es que la viruela viene de la palabra variola, de pústulas, del barro que decías. Pues esto es como la viruela en chiquitito, porque no era tan grave, por decirlo de alguna manera. Ya sabéis que la viruela es una enfermedad erradicada y muy grave, y la varicela, aunque no erradicada... Su hermana pequeña, causada por otro virus y todo, pero bueno, proviene de aquí. Entonces, la enfermedad clásica que todos conocemos y que lo tenemos en la cabeza porque la pasamos, aunque ya no se pasa casi, debido a la vacunación, es un exantema, que son estos POX, que son, que es máculos, pápulo, vesículas, costras, o sea que aparecen estas marquitas que luego se sobrelevan, que se hacen ampollitas y que luego cuando se secan se quedan en costras, y que cuando aparecen por primera vez, y esto lo voy a decir porque le encanta a Gonzalo, ¿lo quieres decir tú? Lo quiero decir yo. Y vale, además, dilo. Es que a mí me lo dijeron en mi primera guardia de pediatría, un compañero mío, que es el doctor Alberto García Salido, que me dijo, la varicela queda muy bien escrita en los informes con esta definición, que es gota de rocío sobre pétalo de rosa. O sea, si uno lo piensa, es una ampolla redondeadita en rojo. Eso es, pero que a veces que aparece primero el pétalo de rosa y sobre ese pétalo de rosa aparece la vesícula. Lo digo porque hay muchas veces que cuando te vienen, a ver, ya no vemos tanta varicela y los médicos muy jóvenes a lo mejor no han visto ninguna, pero que te llegan a la consulta con esa manchita como un poco de eritema sobre todo rojo y dice, tráemelo mañana o pasado a ver si le han parecido las ampollas. Entonces, claro, como va apareciendo estas lesiones durante varios días, es probable que tengas las lesiones en diferentes estadios, o sea que a la vez contengas las pápulas, las máculas, las vesículas y las costras. Los pétalos, la gota de rocío, el pox. Eso, todo junto. Y la costra. Normalmente, tiene un periodo de incubación que es de 10 a 21 días y puede estar acompañado, sobre todo al principio, de fiebre. Es de distribución universal. Esto es muy importante porque a la hora de diagnosticarlo, todo el cuerpo, ¿no? Sí, aunque es muy típico que empiece, por ejemplo, detrás de las orejas. Uh-huh. Esto se diagnostica así y eso puede asociar síntomas pues como otra enfermedad viral, pues me duele la cabeza, tengo fiebre, me duele la garganta y luego aparecen estas lesiones. Entonces, pueden durar varios días, normalmente lo hace, y es una enfermedad que es muy contagiosa, que se transmite a través de gotitas, o sea, que tienen una transmisión aérea en contacto cercano y obviamente a través del contacto directo con las lesiones y con las secreciones de la persona enferma. Y es contagioso hasta que todas las lesiones que tenemos están en fase de costra, lo cual es más o menos como una semana o así. Entonces, importante, como es tan contagioso, es importante que estos niños se mantengan
en casa, sin ir al colegio, Exclusión escolar. obviamente, y si han entrado en contacto, antes de saberlo, obviamente, con una persona que es de riesgo de padecer una infección grave por herpes, véase todos los inmunodeprimidos, incluidas las embarazadas no inmunizadas, pues es importante que se lo cuenten, porque si se actúa a tiempo, sobre todo en los 3 primeros días, se puede poner la inmunoglobulina para evitar que padezcan una forma grave de esta enfermedad. De hecho, esto es muy importante. Yo se lo digo a los papás, en plan, tenéis que avisar a todas las personas aquellas que no lo han pasado la varicela, que han estado en contacto. Y sí que es verdad que la mayoría los hemos pasado de pequeños, los que tenemos nuestra edad, y de los que son más pequeños, la mayoría ya está en calendario universal, que ahora veremos lo de la vacuna, pero yo siempre tengo un recuerdo para las profesoras de los colegios. Y entonces les digo, decírselo a la profesora, porque vete tú a saber si esa persona no tiene el recuerdo de lo que lo pasó, y en el fondo las profesoras de colegio suelen estar en edad fértil y a lo mejor no han dicho a nadie que están embarazadas, y es muy importante que lo sepan, porque una varicela en una embarazada puede ser muy grave, tanto por transmisión al feto como para ella. O sea que eso tenerlo en cuenta. Luego a lo mejor se lo decís a la profesora y dijo, no, yo lo pasé de pequeña. Ah, bueno, pues no pasa nada. Pero sí que es importante tenerlo. Y aunque la varicela suele ser una enfermedad leve, es decir, el cuadro clínico que os acabamos de contar, en ocasiones puede dar complicaciones, sobre todo en personas adultas, ¿no? Claro, sí. Más o menos lo ponemos a partir de los 12 años, ¿vale? Entonces, los niños, pues nada, los que es raro ahora mismo que la padezcan, porque la vacuna es de distribución casi universal. En España está incluida desde el año 2005, pero bueno, puede ser que algún niño pues no lo pasara, o vivió de pequeño en otro país y no se le puso, y entonces pues nos encontramos un niño de 15 años que tiene una varicela. Pues bueno, esto es importante porque en estos mayores sí que hay que ponerles tratamiento. O en un adulto, ¿no? O en un adulto, por eso, un mayor de 12 años no inmunizado, habrá que ponerle tratamiento, y fijaros que la neumonía suele ser la complicación más frecuente y que se ve hasta el 50% de los adultos que han pasado una varicela se complica con una neumonía que puede acabar con ingreso hospitalario. Así que, ojo, que esto es importante. Y no solo las complicaciones como la neumonía que dice Elena, o la encefalitis, que es 1 de cada 4.000, sino que tiene una mortalidad no desdeñable, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que si no estás vacunado, se contagia mucha gente, ¿no? Que es 1 de cada 100.000, o sea que hay que tenerlo mucho en cuenta. Pero por fortuna, Elena, como estamos diciendo todo el rato, tenemos vacuna, ¿no? La primera comercialización de la vacuna de la varicela se hizo en Estados Unidos en el año 1984. Es una vacuna de virus vivos atenuados, y en España, como bien has dicho, se vacuna desde el 2005, y actualmente está en calendario vacunal, es para todos los niños, una dosis entre los 12 y 15 meses y un recuerdo entre los 3 o 4 años. Sí, y está recomendado ponerla en todos los adultos no inmunizados por encima de 12 años, y sobre todo pues en la población sensible, embarazadas, por ejemplo, ¿no? Es importante saber el estado vacunal de cuando estamos pensando en un embarazo, ¿no? Pues eso, es verdad. Antes de estar embarazada, claro, te refieres. sí, porque embarazada no se puede poner, pero una planificación de embarazo. Es raro que la gente de nuestra edad, nosotros que somos ya jóvenes, pero no tanto, estamos todos inmunizados de pequeños, pero importante preguntárselo a nuestros padres, ¿no? Oye, y yo le he pasado, y si hay dudas, pues se puede hacer incluso una serología, que no siempre va a detectar a todos los que lo hemos pasado, pero bueno, puede ser de utilidad para esto. Y lo que es muy importante es que con 2 dosis, que es la pauta vacunal de la varicela, estás protegido al 100% contra formas graves. O sea, nos quitamos todas esas personas que fallecen y todos esos cuadros de neumonía en el futuro cuando sean adultos y tal, porque con la vacuna de la varicela, ¿te puedes contagiar de la varicela? Puedes reactivar la varicela con la que ya has entrado en contacto. O sea, puedes tener una varicela-like, una varicelita. Una varicelcelita, ¿no? Que habíamos dicho que ya la virola en pequeñito. Sí, o sea, no es raro, es raro en un vacunado ver un cuadro florido de varicela, pero sí podríamos ver un proceso vírico que nos recuerde una varicela, que a lo mejor sí que lo es, con escasas lesiones. 4 gotas de rocío. 4 gotas que se hacen con costritas y ya está. ¿Por qué? Porque la inmunidad que da es muy buena y protege frente a enfermedades graves, pero no frente a varicela leve. Vale, y eso es el cuadro clínico de la infección aguda, que como estamos diciendo es muy raro verlo actualmente porque los niños están todos vacunados. De hecho, la mayoría de los médicos que empiezan ahora pediatría no van a ver una varicela florida, pero sí que pueden ver estas varicelas likes. ¿Y qué pasa? Claro, estamos diciendo que, creo que lo has dicho, ¿no? Que este virus se queda a vivir con nosotros. Pues bueno, los virus de la familia del herpes... Da inmunidad permanente. Da inmunidad permanente para volverte a contagiar, pero el virus se queda a vivir con nosotros en los ganglios de la médula espinal. Y nuestro sistema
sistema inmunológico como que lo contiene, se queda ahí acantonado entre comillas y bueno, pues convive ahí hasta que de repente, ante ciertas circunstancias, como dicen muchas veces, nos bajan las defensas, pues porque una persona puede tener un cáncer o porque estamos estresados o estamos teniendo otro tipo de infecciones y de repente, catapum chimpún, la culebrilla, que decía mi abuela. Claro, la culebrilla, antes de salir la culebrilla, da dolorcillo. Claro. Porque este virus que va a la médula espinal viaja a través de los nervios y entonces se deposita en alguna zona de la piel donde inerva ese nervio. Ese nervio en concreto, ¿no? Ese nervio en concreto. Entonces puede afectar a una o varias zonas cutáneas que se llaman metámeras, pero siempre de esta zona. Por eso es típico que salga solo en un lado y en zona culebrilla, en línea. Porque puede afectar a todo el recorrido, solo una parte del nervio o así. Pero yo vuelvo a mis cosas, Elena. ¿Y tú sabes de dónde viene la palabra zóster? Porque esto es lo que llamamos herpes zóster. Por eso es el virus de la varicela zóster. Hombre, pues yo ahora lo sé porque está aquí en el guión, pero vale. Venga, cuéntalo. Bueno, pues nada, proviene la palabra zóster proviene del griego cinturón y entonces viene a expresar precisamente eso de que normalmente empieza a lo mejor por detrás en la espalda y va hacia adelante como si estuviera haciendo un cinturón. Y mira cómo Plinio, que era un erudito de justo el siglo cero, ¿no? En los primeros años después de Cristo, se refería a la culebrilla como una especie de fuego sacro que rodea el cuerpo y mata. O hombre, cierta erupción. Fuego seguro, porque claro, eso porque duele pica y duele, más ¿no? que... O sí. cierta erupción en forma de cinturón sobre la piel, ¿no? O sea que esto es muy, zóster, pues la propia palabra en griego lo definía, ¿no? Y dices que pican y duelen, ¿no? O sea, realmente eso es lo más fastidiado de la culebrilla. Y el picor, fíjate que bueno. Podemos combatirlo con algunos fármacos, los antihistamínicos de primera generación dan efecto sueño y pueden mejorar este picor, pero hay el dolor. Eso no te lo quita. Es que no responde a analgésicos habituales porque es un dolor de nervio. Claro, es lo que llamamos neuralgia. Una neuralgia posherpética, que es muy típica en adultos después, y claro. No tanto en niños. En niños es muy infrecuente, ¿no? Claro, entonces el problema además es mientras lo tienes y el dolor que se te puede quedar después de este nervio que ha sido afectado por el virus del herpes. Entonces, una complicación frecuente y que es bastante temida es la neuralgia posherpética, que como tú bien has dicho, es rara en niños, pero es frecuente en adultos y sobre todo niños por encima de 12 años que se van a comportar en este sentido como adultos. Entonces, en este caso, el tratamiento con antivirales puede reducir esta frecuencia de neuralgia posherpética, pero siempre que lo tratemos en las primeras 48 horas del cuadro clínico. O sea, que cuando ya nos pique y nos empiecen a aparecer las vesiculitas, es importante consultar para poder poner este tratamiento de forma precoz. Oye, ¿y para el zóster hay vacuna? Hombre, pues sí, ahora es muy nueva. Muy novedosa. Sí, que está indicada para la prevención de la aparición de zóster, no porque en sí el proceso sea grave, que en inmunodeprimidos podría serlo, pero en personas con un sistema inmunológico normal no. El problema es que esta neuralgia posherpética responde muy mal a los fármacos, puede dejar un dolor bastante invalidante en las personas y se ha diseñado una vacuna que está aprobada para el uso de mayores de 60 años y luego en las personas con factores de riesgo de reactivación de este virus, que está comercializada desde el año pasado y que bueno, se están haciendo diferentes estrategias vacunales para vacunar a toda la población para prevenir esta complicación de la infección. Pediconsejo. Las vacunas han salvado millones de vidas a lo largo de la historia. Sin duda alguna, vacunar a tus hijos es ofrecerles un futuro mejor. Ya estamos de vuelta después de este gran pediconsejo que nos ha dado Elena. Hemos cerrado el capítulo de la varicela y del herpes zóster y vamos a hablar del otro tipo de herpes que es muy frecuente, ¿no? El virus herpes tipo 1 y el virus herpes humano tipo 2, que son los que normalmente llamamos herpes simple.
Estos también tienen, ahora lo veremos, una forma de contagiarte inicialmente y luego dan recurrencias. Tienen cosas parecidas a los herpes de la varicela, que también dan lesiones vesiculosas, ¿vale? Porque en el fondo son de la misma familia. Y bueno, sí que, aunque son dos virus, el de la varicela era el tipo 3, esto es el tipo 1 y el tipo 2, seguro que lo sabéis porque el tipo 1 es el que normalmente tiene tropismo por la zona oral, o sea, da normalmente infecciones en la boca o en los labios. O en la cara, ¿no? O en la cara, y el herpes tipo 2 normalmente tiene tropismo por la zona genital, y es el que da normalmente herpes en zona genital y se le considera una enfermedad de transmisión sexual. De todas maneras, hay veces que puedes tener un herpes genital siendo del tipo 1 y que el herpes tipo 2 te dé lesiones orales. O sea, no podemos decir todos los herpes genitales son tipo 2 y todos los herpes de la zona son tipo 1. Pero bueno, nos vamos a centrar sobre todo en el tipo 1, en los de la zona de la cara y los labios, porque como el 2 se considera una enfermedad de transmisión sexual, es muy raro que aparezcan en niños y tendríamos que pensar que si un niño tiene un herpes genital y es un niño, pues que a lo mejor ha habido un abuso sexual, ¿no? Y entonces en eso no nos vamos a centrar y nos centramos en los otros. Decir que igual que el virus tipo 3, el del virus varicela zoster, te contagias una vez en tu vida, deja inmunidad permanente y se pueden producir reactivaciones frecuentes, como es lógico, porque las personas que tienen estos herpes, estas calenturas, las tienen varias veces a lo largo de su vida. Pero ¿cómo nos contagiamos la primera vez? Porque si la mayoría de los adultos estamos contagiados es porque nos hemos contagiado a lo largo de nuestra infancia y sobre todo pues en los primeros años de vida. ¿Qué nos dices, Gonzalo? Pues que da un cuadro clínico, puede ser asintomático, pero da un cuadro clínico que se llama gingivoestomatitis herpética, y yo les digo a los padres que es lo peor de lo peor. O sea, es de lo peor, porque además de síntomas, con nombre propio, de síntomas, claro, se complica poco. Pero que lo pasan muy mal. ¿Por qué? Porque es un cuadro clínico en el que el niño se pasa una semana, y cuando digo una semana son una semana, sus 7 días con 40 de fiebre y la boca hecha un Cristo, ¿vale? Pero a un Cristo me refiero que tiene muchísimas pupas, las encías súper inflamadas, está babeando todo el rato, no quiere comer absolutamente nada, una fiebre que no termina de bajar. Tú lo llevas al pediatra en el segundo día preocupado, le ves como pediatra fiebre alta, boca mal, y dices, te esperan 5 días por delante, tela marinera. Que sabemos que es un virus y que se va a curar solo, pero que el niño lo pasa regular. Claro, esto de gingivoestomatitis herpética es que se inflama la encía, de ahí gingivo, y luego estomatitis toda la mucosa de la boca, la lengua, la mucosa por dentro de los carrillos, tiene un cuadro como de faringoamidalitis viral con ampollas, total, que es un niño que tiene fiebrón, con todo el malestar que esto produce, más un dolor en la boca, que muchas veces lo que pasa es que no comen ni beben, y el problema de esto es, la complicación posible es la deshidratación por negación a la ingesta. Eso te iba a decir, que has dicho, se complica poco. Yo la verdad es que creo que ingresados pocos, solo recuerdo a 2, y es una infección muy, muy, muy frecuente. Recuerdo uno, yo estaba en mi segundo año de residencia, y a Juan Carlos Molina, que es uno de nuestros maestros, le dije, oye, Juan Carlos, que tengo un niño con una gingivoestomatitis herpética, y me miró un poco en plan, no me lo cuentes, que es lo mismo que el otro día. Y dije, no, que es que este niño está realmente mal. Y era un niño que tenía todos los labios en forma de costra, no quería ni ponerse el chupete en la boca. Pero bueno, que eso sí que es un poco el excepcional. Ese niño acabó ingresando para ponerle un suero y fue cuestión de esperar unos días. Pero el tratamiento en este caso, como no deja secuelas ni complicaciones, pues no hay que poner antivirales, ¿vale? Salvo, o sea, niños sanos sí que se ponen en niños con inmunosupresión. Y ya está. ¿Y qué hay que hacer? Pues tratamiento sintomático. Si tienes dolor o fiebre, los analgésicos antitérmicos, y luego hidratar bien como buenamente se pueda. El suero aquí también es nuestro amigo. ¿Y cómo pasa en la varicela, que se quedan a vivir en los ganglios de la médula espinal? Como la gingivoestomatitis herpética ocurre en la cara, este virus se queda a vivir con nosotros para el resto de la vida en los ganglios de la cara, normalmente en el trigémino, que es uno de los nervios que nos inerva la cara. Y de ahí, de vez en cuando el sistema inmuno no lo consigue contener, pues decide volver por ese nervio circular hacia adelante y ¡pum!, la calentura en la boca, y tenemos las recurrencias, ¿no? Las calenturas, los herpes. Lo más frecuente es de las 3 ramas que tiene el trigémino, de ahí. ¿No nos estás hablando ahora de la etimología de las palabras? No, es que ha habido un Gonzalo? momento, Elena, que te has puesto a hablar de la gingivoestomatitis y has empezado a decir gingivo, encía y tal. Yo que pensé que te ibas a tirar por ahí, entonces ya yo he cambiado de papel. Yo ahora ya hablo de otras cosas. Te estaba dando pie, pero bueno, el trigémino es un nervio que tiene 3 ramas, y entonces una va como a la zona de la frente, otra a la zona como de los ojos y la nariz y los carrillos, y otra como a la zona de la mandíbula, más o menos así. Entonces, dependiendo por qué rama de estos viaje, pues se activa en una zona u otra. La más típica va a ser la tercera rama del trigémino, pero hay veces que puede ir por la primera o por la segunda.
¿Esto pasa algo en general? No, salvo que afecte a la zona del ojo o a la superficie ocular, que eso, en ese caso, pues sí que va a necesitar valoración por el oftalmólogo para poner tratamiento, pues por el riesgo que puede dejar de afectación de la superficie ocular. Pero bueno, salvo eso, bueno. Vamos, que salen herpes la mayoría en los labios, y además, ¿no? te sale siempre igual. Te ha dado mucho sol, te estabas de vacaciones, herpes. Estabas nervioso, herpes. Tenías fiebre, herpes. A mí es que me acompaña... se te secan los labios, herpes. A mí es que me ha acompañado tanto el herpes en mi vida que tengo muchísimas fotos ahí con el herpes. Y el problema Exámenes. es... herpes. Y luego el problema, claro, cura con costras. Nuestra boda. No, ahí no me sale herpes. Ay, no, hubo suerte. Pero bueno, que todos estaréis muy, muy familiarizados con esto porque es que es una infección que es muy, muy frecuente. ¿Y qué tratamiento tiene? Pues en este caso, ninguno. Sí, de todas maneras que decías, claro, estáis muy familiarizados y es que además las personas que sufrimos sabemos que nos va a salir en herpes. Te empieza a doler el labio y todavía... La neuralgia. Claro, y tú sabes, los prodromos tú tienes ahí que te miras al espejo y dices, todavía no, pero mañana dices, me está saliendo un herpes, aunque todavía no. Y luego las lesiones son las típicas, pues eso, como una varicela muy chiquitita en un trozo de un labio, pues 4 o 5 vesículas muy juntos o más grandes que se acaban rompiendo y forman una costra. Ojo con las costras porque a veces, claro, las costras del labio no son las mismas que las de la piel y entonces a veces parece como están infectados, pero normalmente suele ser la evolución natural. Y bueno, importante, dentro de estas vesiculitas que muchas veces como nos reímos o se pueden abrir, ahí dentro está el virus y ahí es como se contagia, eso. ¿vale? Y sobre todo un niño pequeño. Claro, entonces cuidado. Pocos besos con los herpes. Hay veces que es el padre el que tenía un herpes y luego es el niño el que padece la infección por la gingivostomatitis. Bueno, porque es que se contagia así. Entonces, bueno, un adulto que tiene un herpes pues tiene que evitar el contacto, sobre todo con las lesiones, dar besitos y cosas así, pues hay que evitarlo porque así es como se transmite la infección. Decías que el tratamiento, que como es una enfermedad, la recurrencia es una enfermedad leve, al final no lo vamos a tratar tampoco. Lo que vamos a hacer secarlo. Es secarlo, pero a veces esperar, porque claro, secarlo con que poniéndote alcohol en el labio, que yo sé que mucha gente lo hace, pues sobre todo para un niño yo no lo haría, ¿vale? Pero sobre todo que no hace falta poner aciclovir tópico, la típica cremita de no, ya empezó con el herpes y ves a alguien con un pegotón del aciclovir en el labio. No ha demostrado eficacia para disminuir la duración del herpes, con lo cual por eso obviamente no está recomendado. Sí que es verdad que el tratamiento con vía oral reduce la duración de los síntomas, pero no de las recurrencias. Si te lo tomas precoz. Y de todas maneras el aciclovir, que es el tratamiento antivírico para los herpes, tiene efectos secundarios, con lo cual jugártela entre comillas a los efectos secundarios contra herpes, que es una enfermedad, bueno, pues sí, estás fastidiado una semana, pero ya está, pues normalmente no se suele hacer. Y para prevenir las recurrencias, Elena, que tú ya no tienes tantos herpes, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Creo que es la adultez. No, importante, todas las situaciones que te van a suponer un estrés, pues la fiebre, todo eso, pues no lo puedes evitar. El deporte te va muy bien para reducir el estrés, o sea que fíjate que los hábitos de vida saludable son una buena recomendación para esto, pero fundamentalmente es tener bien cuidada la piel. En las zonas donde, sobre todo los labios, que a la exposición solar, al viento, sufren más, pues mantener una buena hidratación seguramente es lo que es importante en aquellos niños que les están saliendo muy recurrentemente. Claro, los hidratación herpes. de la piel te refieres a un bálsamo labial, Sí, ¿no? Y sobre todo, si vuestros hijos van a la Semana Blanca y se van a esquiar o se van a hacer una semana en la playa por un campamento, ahí es muy importante que se pongan protección solar porque si tienen recurrencias de los herpes labiales es muy frecuente que les salga. Bueno, y como todo, las complicaciones son de esta infección tan frecuente son muy bajitas, la encefalitis, que es más frecuente además en las reactivaciones que en la infección primaria, pero bueno, aún así muy poco frecuente, 1 cada 250.000, 500.000 en países industrializados y con un amplio espectro de muy leve a muy grave. La queratitis que hemos contado cuando se produce este herpes zóster en la zona del ojo y ojo. Claro, ojo aquí. Porque a veces sí que ves la queratitis por el herpes se ve muchas veces como una conjuntivitis, pero a veces cuando empieza a salir el herpes no se ha puesto todavía el ojo rojo. Entonces la rama esa del trigémino que decía Elena que inerva el ojo también inerva la punta de la nariz. Entonces cuando ves que sale un herpes en la punta de la nariz, aunque el ojo esté bien, hay que mandarlo al oftalmólogo para que le mire bien la córnea. ¿Por qué? Porque no se vea bien y el tratamiento precoz es el que... Claro, porque es uno de los casos en las que sí que se trata con aciclovir, a veces incluso intravenoso,
porque el problema es que una queratitis te puede dejar una cicatriz en la córnea y que esto luego en el futuro pues dé problemas de visión. Y luego, cuidado con la reactivación del herpes en los niños con dermatitis atópica, porque a veces hace una reacción que se llama eczema herpeticum, que es como una infección de las zonas de la zona de la dermatitis por este virus herpes. Entonces esto sí que va a requerir también tratamiento con aciclovir. De modo que, bueno, si un niño con dermatitis atópica tiene unas lesiones raras, progresivas y sobre todo en la zona de la cara y el cuello, pues habría que consultar. Bueno, Gonzalo, que hoy te has gustado, ¿no? Toda esta etimología, tus cositas que a ti te gustan, bien, ¿no? Curiosidades, historia, pues sí, la verdad es que así yo creo que los episodios molan más y se hacen más interesantes. Estoy seguro que nuestros oyentes estarán encantados y sobre todo ese padre friki que no sabe de lo que hablar cuando baja al parque y que de ahora en adelante tendrá algo que contar entre tanta charla de crianza, chupetes y biberones. Bueno, vale, pero no te desvíes de lo que viene ahora, que ya sabes que tenemos que cerrar con un resumen. Pues venga, vamos a ello. La familia de los herpes está formada por muchos virus, entre los que destacan los que provocan la varicela y el herpes labial. La varicela es un cuadro clínico que ya raramente vemos en pediatría debido a la vacunación universal de estos niños. Sin embargo, no debemos olvidar que puede ser una enfermedad grave y potencialmente mortal. El zóster o la culebrilla se produce por la reactivación de la varicela. En niños es raro y no suele dar muchos síntomas, a diferencia de los adultos en los que su incidencia es mucho mayor y puede dar muchas más complicaciones. Los herpes labiales están causados por el virus del herpes simple tipo 1 y se deben a recurrencias de este virus. El aciclovir tópico no ha demostrado eficacia, por lo que en general no requieren tratamiento. La primoinfección por el virus del herpes tipo 1 en niño puede causar un cuadro muy florido de fiebre y lesiones bucales que lleva por nombre gingivoestomatitis herpética. Para disminuir la posibilidad de contagio de un herpes debes evitar el contacto con las lesiones activas. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por aguantar hasta el final y no os olvidéis de dejarnos un comentario o una valoración de 5 estrellas tanto en redes sociales como en las plataformas desde las que nos escucháis. Y por supuesto, gracias a Deslas por promover la divulgación científica como mejor herramienta para que los padres y madres cuidéis mejor a vuestros hijos. Nos escuchamos en 7 días. Hasta la semana que viene. No basta con alcanzar la sabiduría, es necesario saber utilizarla. Cicerón, Dixit.